Yo creo que es la hora para empezar. Si no le fútbol después. Gracias. Buenas tardes. La Academia tiene por costumbre en cada cuaresma organizar algún acto, o más de uno, en este caso son dos los que correspondan a este año. El primero de ellos va a tener lugar a continuación y va a estar a cargo de la doctora doña Yolanda Muñoz Rey. El segundo será el próximo sábado, en este caso un concierto de la Coral Vileray de la Catedral de Cádiz, que tendrá lugar en la parroquia de San José Artesano. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para dar lectura al acta de acuerdo. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 28 de enero de 2014, recogida en el acta número 275, con motivo de los actos cuaresmales, se acordó la intervención de la señora doña Yolanda Muñoz Rey, doctora en Arte y Humanidades y directora de la Escuela Taller Cristo Viejo. Comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el día de hoy, con la conferencia titulada La Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, de San Fernando, ejemplo de la interpretación popular de la arquitectura neoclásica gaditana. Será presentada por el ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones, licenciado en Historia y académico de esta. La semana próxima tendrá lugar el concierto que ofrecerá el conjunto vocal Virelay Capilla de Música de la Catedral de Cádiz, a las 8 de la tarde en la iglesia de San José Artesano. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones para presentar a la conferenciante. Excelentísimo señor presidente, primer teniente alcalde, excelentísimo señor almirante de la Carraca, autoridades civiles y militares, ilustrísimas académicas, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Es para mí una verdadera satisfacción presentar a Yolanda Muñoz Rey con motivo de su conferencia sobre la arquitectura de la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Tengo que decir que la capilla y la Plaza del Cristo traen para mí muchos recuerdos de mi niñez. Yolanda Muñoz nació en Madrid, pero ha vivido siempre en San Fernando, donde cursó estudios en las Hermanas Carmelitas y en el Liceo del Sagrado Corazón. Entre 1991 y 1997 permaneció en Sevilla, donde simultaneó los estudios de las licenciaturas en Historia del Arte y en Bellas Artes con los de decoración en la Escuela de Artes y Oficios, así como una extensa actividad académica complementaria, especializando su itinerario formativo hacia la conservación del patrimonio. Durante los cursos 1994-98, en el Instituto Oficial de Idiomas de la Universidad de Sevilla, sacó el título en lengua rusa. A su regreso a San Fernando, compaginó su trabajo como docente en diferentes niveles de la enseñanza secundaria obligatoria y de la educación de adultos con la realización de los cursos del doctorado y la tesina.
Después de algunas exposiciones y premios literarios, en 2001 ganó la beca de investigación Álvaro González, con la que realizó un programa museológico y de conservación para la colección de instrumentos antiguos, científicos y de navegación del Real Observatorio de la Armada de San Fernando, donde 2 años después trabajó catalogando y restaurando dichos instrumentos. Los resultados fueron publicados por el Observatorio y expuestos en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas, celebrado en Cádiz en 2005. Obtuvo también el acceso honorífico en el primer Premio Nacional de Investigación en Temas Marítimos Rafael González Echegaray de la Universidad de Cantabria. Tiene los certificados de docencia y de suficiencia investigadora en museología y conservación del patrimonio por la UNED, lo que realizó entre los años 2001 y 2004. Entre los años 2005 y 2012 ha dirigido en San Fernando las escuelas taller Arte Cofrade, Arte Religioso y Cristo Viejo, compaginando esta última con la docencia universitaria y la realización de la tesis doctoral que aprobó con la calificación de acta cum laude en julio de 2013 y cuyo objeto de estudio fue el tema de la conferencia que va a pronunciar. En el campo de la informática ha realizado cursos sobre AutoCAD, tratamiento de imágenes, programación y arquitectura de ordenadores. Becada por la UNED, está ampliando sus conocimientos informáticos aplicados a la pedagogía, realizando el curso de extensión universitaria de gestor de plataformas docentes Moodle. Finalmente decir que actualmente también está cursando el máster de Patrimonio Histórico Arqueológico de la Universidad de Cádiz. Yolanda Muñoz, bienvenida. Señor presidente, le agradezco la oportunidad que me ha dado de hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jerónimo Prieto. Tiene la palabra la doctora en Artes y Humanidades, doña Yolanda Muñoz Rey, para pronunciar la conferencia La Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de San Fernando, ejemplo de interpretación popular de la arquitectura neoclásica gaditana. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a don Jerónimo su presentación. Muchas gracias también a doña Adelaida por su labor, a todos ustedes por estar aquí, a las autoridades. Y bueno, y sobre todo muchísimas gracias a don Jerónimo, presidente de la Academia, por proponerme dar esta conferencia, la cual tiene por objeto el perfil histórico y artístico de la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de San Fernando, pequeña capilla del siglo XVIII que se encuentra en el barrio del Cristo y que a los que no son de aquí les resultará quizá bastante desconocida, y los que sí son de aquí conocerán más, sobre todo por el nombre popular del Cristo Viejo. Y digo agradecer la oportunidad de estar aquí hoy hablando de este tema porque fue el objeto de mi tesis doctoral, y que cuando la hice el fin último al que respondía era el de la conservación del patrimonio, el de recuperar y poner en valor una obra casi desconocida en sus auténticas características. Porque la conservación tiene varias fases, y la última es la de la divulgación y el conocimiento público de dicho patrimonio conservado. Es el último eslabón de la cadena. No sirve de nada restaurar, investigar, escribir sobre el patrimonio si después no se divulga y llega al conocimiento del público. Así que este último eslabón necesario para la conservación del patrimonio lo vamos a hacer hoy aquí entre ustedes y yo. Hoy vamos a participar en la conservación de este patrimonio concreto que es la Capilla de la Vera Cruz. Y por tanto esta oportunidad se la agradezco muy especialmente a la Academia de San Román. ¿Por qué esta capilla? La capilla presentaba hace algunos años, en los inicios de mi investigación, una problemática múltiple que aunaba un estado de deterioro cercano a las ruinas, una evidente sobreactuación sobre la obra original a la cual enmascaraba, y una falta casi absoluta de investigaciones sobre la misma, conducente todo ello a la peligrosa pérdida de la obra arquitectónica en sí y de toda la información histórico-artística que contenía, tangible e intangible.
Es decir, la capilla estaba en el año 2006 sobre todo en un estado muy grave de ruina arquitectónica. Solo había dos opciones: o se derribaba, con lo cual se perdía, o se recuperaba in extremis. Se optó por recuperarla in extremis, con todo lo que ello conllevaba. Primero, asumir que la rehabilitación tendría que ser integral, que no valía hacerle un arreglito o un parche, ya que eso era lo que se le había venido haciendo desde hacía 2 siglos y no había funcionado. La capilla había tenido problemas de pluviales desde que se construyó, además bastante graves. Los muros estaban destrozados y la capilla se está abriendo así en sentido axial. Segundo, la falta de medios económicos y personales, ya que por las características jurídicas de la capilla, el único agente responsable de su mantenimiento era una hermandad, la de la Veracruz, que además siempre se caracterizó por su austeridad. Pues en esta línea de actuación y con esta situación, la hermandad acometió en 2006 la restauración de la cubierta, primero, mediante una empresa de construcción especializada, a la que pagó mediante un préstamo bancario. Y a continuación pidió en 2009 una subvención a la Junta de Andalucía con la que realizar una escuela-taller que restaurara el resto. Dentro de toda esta historia, en la que participé, dirigiendo los trabajos de la escuela-taller, inicié la tesis doctoral, que tenía por objeto no en sí a la hermandad de la Veracruz, sino a la capilla, siendo un trabajo de investigación de historia del arte, con el fin último, como ya hemos dicho, de contribuir a su conservación. La investigación ha supuesto primero el compilar y comprobar los datos veraces de su historia, aportando además otros nuevos, interesantes, producto de la búsqueda documental. Y segundo, el aportar todos los datos obtenidos durante el proceso físico de la restauración en la escuela-taller. Por supuesto, después analizar y concluir. Cuando comencé el estudio, los objetivos eran los siguientes: descubrir la morfología original, señalar la posible autoría de la obra, elaborar la narración veraz de su construcción, compilar y documentar las actuaciones y hechos que la implican, definir su estilo artístico. Y como consecuencia colateral de todo ello, contribuir al estudio de la transición del barroco al neoclasicismo en la Bahía de Cádiz y añadir más datos formales sobre la construcción popular de finales del siglo XVIII. La metodología utilizada es la habitual en los estudios históricos, que comienzan con el estudio de las fuentes bibliográficas que pudiera haber al respecto. En nuestro caso fueron muy escasas las que hablaran propiamente de la capilla, y muy extensas, unos 150 libros, que trataban temas relacionados y necesarios para enmarcar y comprender nuestro asunto. Sobre la capilla en concreto solamente hemos encontrado algunos estudios de Fernando Mosí dentro de su trabajo más dirigido hacia la hermandad. El resto de la bibliografía consultada, ya más extensa, ha tratado sobre historia local, provincial, sobre el neoclasicismo gaditano, las fuentes clásicas, análisis histórico sobre la sociedad, la iglesia, la economía y la política de la época, y consulta de webgrafía variada, búsqueda de fotografías antiguas, etc. El siguiente paso es la consulta de las fuentes documentales directas, es decir, en los archivos históricos. Y en este sentido iniciamos la búsqueda en el archivo de la Hermandad de la Veracruz, que, como es característico en los archivos de las hermandades, está incompleto y deteriorado debido a las deficitarias condiciones en las que se han solido guardar a lo largo del tiempo. Sucesivas mudanzas, estancias a veces en las propias casas de los hermanos, etc. Han sufrido guerras, incendios y, en el caso concreto de este, graves problemas de humedad y algunas pérdidas. Continuamos con el archivo parroquial del Santo Cristo, el archivo parroquial de la Iglesia Mayor, el archivo municipal y el Museo de San Fernando, el archivo provincial y de protocolos de Cádiz, el archivo municipal de Cádiz, el archivo de la Academia de Bellas Artes de Cádiz y, finalmente, el archivo del Obispado. De forma paralela a la consulta bibliográfica y de archivo, desarrollé un intenso trabajo de campo durante los 2 años de duración de las labores de restauración en la capilla llevadas a cabo con la Escuela Taller, que me permitió la toma de datos diaria y constante, tanto documental como gráfica, a la que se unió la visita, análisis visual y toma de datos de todos los edificios barrocos y neoclásicos, civiles y religiosos de las ciudades de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Con respecto a la elección y ordenación de los contenidos, creí oportuno comenzar el estudio enmarcando históricamente la obra, ya que no se puede entender de manera completa y significativa nuestra obra, ninguna, si no conocemos el desarrollo histórico que ha tenido la población en la que se encuentra hasta el momento de su construcción, ni valoramos el especial momento artístico que supone el neoclasicismo y, en concreto, las características singulares que éste tuvo en Cádiz, foco irradiador y condicionante bajo el que tuvo lugar la gestación de la capilla. A continuación, el núcleo del estudio es el relato de la construcción de la capilla, no sin antes establecer el desarrollo en paralelo de la creación y evolución de la Hermandad de la Veracruz, cuya historia es imposible desvincular desde la capilla, ni la de ambas del marco cofrade y religioso de la bahía. Este relato se complementa con el de la construcción de los retablos y el resto de elementos muebles de la capilla.
De todo ello realicé el consiguiente análisis formal y encuadre estilístico. A continuación estudié las reformas y añadidos que ha sufrido la capilla durante los siglos XIX y XX, para terminar exponiendo los pormenores y descubrimientos que nos aportaron las obras de restauración integral que ha vivido la capilla en los últimos años. Lo primero que podemos establecer como un hecho incuestionable es que el proceso creador y constructivo de la capilla no puede desvincularse del desarrollo histórico de la villa, ni desmarcarse desde la bahía, con el importante foco de influencias y dependencias que supuso la ciudad de Cádiz desde sus orígenes con respecto a la cercana población de San Fernando. Cuando la isla de León sale de la Edad Media, era apenas un escaso agrupamiento de casas en torno al puente y al castillo, de herencia medieval, que controla dicho paso estratégico. El castillo tiene la única capilla de la villa, a la que acuden a misa los vecinos. Se entierran dentro de ella los pudientes y fuera, pegados al muro, los demás. Y es la que surgirán algunas hermandades, entre ellas una primera hermandad de la Veracruz. Pero al amparo del crecimiento económico que vive Cádiz a partir del siglo XVI y más en el XVII, basado en el comercio, la isla empieza a crecer económica y demográficamente. Aumenta la construcción de casas en torno al camino, se establecen los carmelitas con su iglesia y se construye la iglesia mayor. Este plano es muy conocido entre los historiadores, el de Fray Jerónimo de la Concepción de 1660, hermano carmelito de la iglesia del Carmen, y en él se ve muy bien el camino, el puente, el castillo, muy utilizado por todos los historiadores. Todo lo que va a ser la calle real, los primeros agrupamientos de casas y de población van a ser en torno al camino, es evidente, y van a crecer hacia acá. El barrio del Cristo que está aquí, bueno, el plano está dibujado de aquella manera, ya crecerá más adelante. Pero es en el siglo XVIII, como todos sabemos, cuando la corona le da el espaldarazo final a este crecimiento económico y demográfico, trasladando a esta zona y en concreto a la isla muchas e importantes dependencias militares y sobre todo industrias ligadas al ramo, de manera que cuando se comienza en 1775 la construcción de la capilla, la isla de León vive una etapa eufórica en su historia. El repunte económico es desbordante, la población se duplica y la ciudad se tiene que adaptar a todo ello en un cortísimo espacio de tiempo. Los comerciantes ricos de Cádiz, previendo la futura inversión inmobiliaria, ya se habían hecho con terrenos en la isla, de manera que conformaron los futuros barrios. No sé si se verá mejor así. Sobre este plano actual podemos ver lo que serían los terrenos que toman estos, por ejemplo, Soto, El Pedroso, Saporito. Todos estos son señores comerciantes del siglo XVIII que van conformando los barrios. Vidal toma la parte del centro, Olea lo que sería la Pastora, Ocio la parte de la casería y Madariaga la zona del Cristo. Los Ricardo cogen la parte del Bazán. Por otro lado, la cercana ciudad de Cádiz, después de una Edad Media y una entrada en la Edad Moderna de apagamiento y mínima relevancia, culmina en el siglo XVIII un lento pero muy sólido crecimiento, que iniciará en el siglo XVI, apoyado en una burguesía y actividad comercial que la convierte, en torno a ese 1775, en una de las ciudades más cosmopolitas e ilustradas de Europa. Su influencia y el movimiento artístico que lo representa, o sea, el neoclasicismo, no puede no sentirse en la isla de León, sobre todo si viene directamente de la mano de dos de sus máximos propagadores, que no solo trabajan, sino que viven en la isla, Torcuato Cayón y el Marqués de Ureña, que expresan las nuevas ideas con intenciones propagadoras y pedagógicas. La influencia de la Academia de Madrid y de los teóricos ilustrados se adopta en Cádiz pronto y con naturalidad, y el papel irradiador de Cádiz en el estilo arquitectónico de la bahía es incuestionable. Los gobernantes y los obispos son ilustrados, y hay una auténtica fiebre constructiva. Trabajan aquí Torcuato Cayón, como hemos dicho, Benjumeda, Olivares y Alviso, entre otros. La arquitectura neoclásica gaditana, que necesariamente influye en nuestra capilla, es muy especial. Aúna, formando un estilo peculiar, las siguientes influencias. La tradición popular barroco gremial, la de la Academia de Madrid, el clasicismo francés, el barroco romano traído por los genoveses, la pervivencia del clasicismo renacentista de Juan de Herrera, leves aires indianos de ida y vuelta, la tradición de las yeserías islámicas adoptadas y perpetuadas por el barroco y sobre todo por el rococó, y, cómo no, la de los arquitectos e ingenieros militares. Por otra parte, el paso del barroco al neoclasicismo en Cádiz, por muchos motivos, había sido fácil, porque aquí el barroco no fue lo exaltado de otros sitios como en Sevilla, sino que tuvo unas expresiones mucho más sencillas y además nos dejó una tradición técnica en sus artesanos, escultores, alarifes y pintores, sólida y estable,
y de un alto nivel en la calidad de las ejecuciones. Todas estas son las bases sobre las que podemos ahora entender mejor la creación y características de nuestra capilla. Tenemos, por tanto, en este momento en la isla de León un más que notable incremento de población militar y una enorme demanda de personal de oficio, y para albergarlos crecen rápidamente barrios obreros, ahora sí, en aquella dirección, como es el del Cristo, la Pastora, más cercanos a la Carraca. Y es del propio barrio de donde surgen las necesidades de construir una iglesia. Hay que entender que en esta época una iglesia era un lugar de gran actividad social. No solo la misa era diaria, sino también el rezo del rosario, los sacramentos, sustituía a la escuela. Los servicios sociales se canalizaban a través de ella, la ayuda a los necesitados, la atención a los enfermos, cumplía funciones propias de la administración civil, registraba los nacimientos, las defunciones. La iglesia formaba parte de la vida diaria y a los vecinos de esta zona les quedaba muy lejos la iglesia mayor. De tal manera que en 1770 un grupo de vecinos liderados por Juan José de Gálvez le piden a Madariaga, el dueño de los terrenos de este barrio, que ceda un terreno para ellos por su cuenta construir la iglesia. Madariaga cede el terreno y el obispo da permiso. El proyecto resulta ser demasiado grande y la idea se abandona, pero en 1775 otros 10 vecinos del barrio, esta vez liderados por Juan García Quintanilla, albañil, maestro de obras y alarife, solicitan un nuevo terreno a Madariaga, esta vez más pequeño, para construir por fin la capilla. Madariaga da el terreno, el obispo lo permite y esta vez sí se lleva a término la obra, que después de muchos avatares se termina en 1784, 9 años. Hay que entender, bueno, quiero explicar este mapa porque es muy curioso. Este mapa es de 1777, la capilla lleva solamente 2 años iniciada. Vamos a situarnos, este es el castillo de San Romualdo, calle Real, esto sería lo que es la iglesia, la plaza de la iglesia mayor, esto sería la calle Rosario, calle Colón, calle San Rafael, calle Ancha, ¿vale? Esto sería ya Ruiz Marcés. Bueno, pues esta es la hacienda Madariaga. Si seguimos para acá, vemos que sería esta la plaza del Cristo, y aquí, esto chiquitito, es la capillita del Cristo. Lleva 2 años en construcción y ya sale en este plano. Bueno, habría que ver si el plano, aunque esté fechado en el año 77, se hace posterior o solamente estaba sacada de cimiento. Lo que también es curioso es que esto está libre, que sería la zona en la que al parecer se iba a construir la primera iglesia, que no se llegó a hacer, que era muy grande, pero está aquí. En esta calle Ruiz Macer, por aquí, está la casa de las indianas llamada, que era donde vivía Juan García Quintanilla, que después puso en alquiler y se fue a vivir a la calle Ancha, ¿vale? Y aquí está Madariaga. Y Torcuato Cayón pasó sus últimos años en la calle Vicario, por aquí, ¿vale? Donde después construiría, después de su muerte, se construyó con sus planos que dejó antes de morir la capilla de San Antonio, que algunos recordarán. Hay que entender que la situación que rodea a Quintanilla en el año en el que comienza la construcción de la capilla, en 1775, y se idea su diseño, no puede ser más conveniente. En su trabajo como alarife municipal coincide con Torcuato Cayón y con Benjumeda. Madariaga, como dueño de los terrenos del monte, vive un constante ascenso social y económico que le permite y favorece la cesión de terrenos para construir una capilla. El rey Carlos III. La diócesis disfruta de la sucesión de obispos ilustrados. Tomás del Valle, Escalce Miguel, protagonizan el comienzo y el término de la construcción de la capilla. El Cabildo Municipal, consciente de las necesidades de la villa, favorece las iniciativas urbanísticas. Entre los 10 vecinos del barrio que se unen a Quintanilla hay canteros y albañiles, ricos, por ejemplo, o Reina, de renombre en la ciudad. La situación económica general es favorable y el propio Quintanilla, persona de evidente carácter activo, lleva una década ascendiendo laboralmente como empleado municipal y económicamente por la participación en toda clase de negocios. De hecho, el estudio de la figura de Quintanilla se ha revelado como uno de los aspectos más interesantes de este trabajo. Frente a otras figuras sociales de identidad más clara y más atendida por los estudios históricos, la del maestro de obra, como no llega a las excelencias de un arquitecto ilustrado y neoclásico, se queda varado en el anonimato popular. Se nos presenta como una figura difícil pero enigmática y reveladora de las realidades sociales que representa y por tanto de gran interés para el estudio. Hay un tema del que no hemos podido desvincular el estudio de la capilla y es el de la propia historia de la Hermandad de la Veracruz. La relación e incluso dependencia entre ambas es una realidad. La creación de ambas fue un hecho conjunto y vinculante, ya que uno de los argumentos que blandió Quintanilla para obtener el permiso de la construcción de una iglesia fue el de fundar una hermandad que la mantuviera, como así fue. El posterior desarrollo histórico que ambas han tenido hasta nuestros días ha continuado esta realidad. La capilla casi en todo momento ha funcionado y se ha mantenido por la actuación de esta hermandad,
que ha sido casi el único agente social que ha albergado, siendo la propia identidad de la capilla la de su titular, el Santísimo Cristo de la Veracruz. Y en este plano de la ciudad actual, ya todo prácticamente desaparecido, aquí está la capilla. Esto sería la hacienda Madariaga, de la que solamente se conserva en esta callecita de aquí una pequeña pilastra. El colegio Quintanilla ocupa lo que sería la casa de las indianas y bueno, por ahí estaría quizás la casa de Quintanilla, la segunda casa. En cuanto al análisis formal, defiendo el interesante planteamiento neoclásico que se hizo en la capilla, en cuya construcción al menos sabemos seguro actuó de promotor Quintanilla. En unas fechas en las que los alarifes siguen construyendo en estilo barroco, creo que Quintanilla, aunque heredero de esto y sin olvidarlo del todo, introduce no solo formas sino conceptos neoclásicos. Suponer de dónde le llegaron estas influencias, conocimientos o intenciones nos lleva irremediablemente a pensar en el arquitecto Torcuato Cayón, que trabajó conjuntamente con él en obras municipales de la ciudad. La Academia de Cádiz aún no existe, pero la de Madrid ya ejercía su influencia desde hacía años a través de los arquitectos académicos como él. Cuando leemos las indicaciones que da Ureña, el marqués de Ureña, sobre cómo debería hacerse una capilla en atención al neoclasicismo, parece estar describiendo literalmente la nuestra. Leo a Ureña. Se deben orientar al este, para aprovechar la luz y que ésta proporcione la mayor claridad a la obra, haciéndola diáfana y luminosa, que cuando se abra su puerta principal la luz ilumine todo el interior sin sombras ni oscuridades. La nuestra. Alternar elementos pares y nones, lo cual vemos en la cornisa interior. Que las columnas y pilastras sean el elemento a partir del cual se calcule el resto de medidas y proporciones. Componer el interior a base de una serie de pilastras embutidas en contorno y una cornisa aseada. Los adornos mejor de estuco que de piedra. Mejor una espadaña que un campanario. Y en general una decoración sencilla y económica. Según Ureña, a una pequeña ermita le basta con una nave de planta de salón, una entrada y una sacristía. Respecto a los retablos, más bien hacer bien que hacer mucho. Y que con 2 columnas, un frontón y una hornacina en medio ya vale si se hace bien. En todo ello, nuestra capilla es un ejemplo de manual. Aunque conserva algunos guiños de la tradición barroca, en concreto la portada creemos que se inspira directamente en la de la iglesia del Carmen, ya de por sí, aunque barroca es muy austera, hay que tener en cuenta que cuando en 1775 Quintanilla inicia las obras, en la isla de León todavía no han empezado a construirse lo que serán sus más representativas obras neoclásicas. La referencia constructiva que tuvo este alarife fueron la iglesia mayor, la iglesia del Carmen, la capilla que pervivía en el castillo y la Compañía de María. También Cayón había construido ya el Hospital de San José, actual colegio, había comenzado su proyecto un año antes para las casas consistoriales y está construyendo las iglesias de San José en Puerto Real y de San Juan en Chiclana justo en los mismos años. La capilla dota del neoclasicismo una elegante sobriedad, sin juego de volúmenes ni de forma, un diseño escueto, armónico, de proporciones elegantes, con claridad, geometría y simetría. Ordenado sin recargamientos decorativos, cambios bruscos ni rupturas. Es continuo en su ordenamiento. Aislado el edificio sin relación con el entorno, remarca sus volúmenes y perfiles. En ella, paralelamente a estas concepciones abstractas y filosóficas propias del neoclasicismo, también vemos copiadas las soluciones formales de Palladio, Serlio y Vignola, en el uso y composición de elementos clásicos. A ver, estas son las 2 imágenes más antiguas que tenemos de la capilla. Esto de aquí es una fotografía que apareció en una web de subastas, todocolección.com, junto con otro montón de fotografías. Se subastó el lote y en cuanto que se subastó por alguien, lo compró alguien anónimo, se le perdió el rastro, la quitaron de la web. Era el tiempo justo de cogerla. No sabemos quién la compró, el lote era de fotografías muy diversas, no solo de San Fernando, y bueno, es lo que pudimos pillar. Solo sabemos que el que pujó más de 500 euros por el lote de fotografías. Y esto es lo único que hemos podido coger. Y este grabado, que está realizado también a mediados del siglo XIX por un militar francés que vino aquí en los años 1823-1825, pero el grabado está fechado en 1850. Es curioso porque aunque se parecen mucho, son de la misma época se supone y se parecen bastante, pero tiene algunas diferencias el grabado, con lo cual pensamos que el militar tomaría aquí algunos apuntes y después haría el grabado allí un poco de memoria, porque por ejemplo aquí aparece un campanario que en realidad nunca ha existido. Y las proporciones, el tamaño de las ventanas y tal, pero bueno, nos sirve un poco como referencia. A mí me resulta muy interesante porque se ve exento, no están las casas que están construidas ahora aquí, se ve la pequeña sacristía, pensamos que habría detrás, ¿vale? Y todo exento.
Las técnicas constructivas utilizadas en la capilla son las características de la segunda mitad del siglo XVIII en la zona. Muros de mampostería, la fachada de piedras tioneras, yeserías en el interior, techumbre de madera heredera de la carpintería de Ribera, siendo además la única que la conserva de sus coetáneas. Suelo de losas de barro y el uso protagonista de la cal. Se nos queda como tema sin resolver el de la autoría de las trazas de la capilla, por el simple hecho de no haber encontrado los planos ni especificarse concretamente tal hecho en ninguno de los documentos que hasta el momento se han hallado al respecto. Nos inclinamos a plantear la hipótesis de que las trazas las haría posiblemente Quintanilla, orientado y aconsejado o al menos influenciado por Torcuato Cayón, respecto al estilo, ya que nos parece improbable que del propio Quintanilla partiera una iniciativa ilustrada y que tuviera los conocimientos adquiridos necesarios para ello. Sobre las decisiones puramente constructivas, el propio Quintanilla sí tenía experiencia y maestría suficiente para ejecutarlas. En estos años, Benjumeda trabaja ya con su maestro, pero de necesitar Quintanilla la firma y el visto bueno de un arquitecto en dichos planos para entregarlos ante alguna autoridad debieron ser de Cayón, ya que Benjumeda en este año 1775 contaba con 19 años aún y todavía no tenía la autorización necesaria para firmar obras de edificios religiosos, aunque llevaba trabajando desde los 13. Es complicado establecer si Quintanilla solo copió modelos o comprendió de verdad el concepto del neoclasicismo. Esta es la iglesia de San Pablo de Cádiz, es la que más se parece a la nuestra, aunque esta es posterior, y esta sí es de Benjumeda, pero es muy parecida. Y esta es la fachada del Carmen, todos conocemos, y se parece muchísimo a la nuestra. Sobre los retablos de la capilla es difícil llegar a conclusiones cerradas, ya que los datos documentales y físicos son muy escasos y aislados, y no tienen la consistencia suficiente para apoyar una narración certera de las circunstancias de su ideación y construcción. Resumiendo, desde mi estudio me inclino a concluir que la capilla tuvo en sus primeros años, a partir del término de su construcción en 1784, unos retablos de estuco, o sea, de escayola, muy sencillos que se limitaron seguramente a una hornacina de obra horadada en el muro, decorada con pinturas murales en su interior, contorno y debajo en lo que imitaría un banco de retablo. Es probable que delante de la hornacina hubiera una tabla de madera o estuco que hiciera las veces de mesa de altar a modo de repisa donde colocar elementos para el culto, jarrones, velas, etc. El retablo mayor tenía horadado en el muro el sagrario y en su hornacina recibiría culto el Cristo de la Veracruz. En los laterales se practicaba al menos el culto a la Virgen de la Merced y a las ánimas. Estos dos retablos son uno de Chiclana y el otro de Puerto Real, son los dos de Benjumeda y son también una base interesante. Este es el primero de las fotografías sobre las pinturas murales de los primitivos retablos que hubo de estuco de escayola. Con las pinturas murales aparecieron cuando se quitaron los retablos de madera. En los primeros años, después ya del siglo XIX, y coincidiendo con la presencia del padre Quijada en la capilla y del apoyo de Quintanilla y otros fieles, es probable que se construyeran unos retablos de madera al estilo de los diseñados en estos años por Benjumeda, el cual coincidió con Quintanilla en las obras municipales. De esta fecha datarían las primeras capas de policromía de los retablos, con una riqueza cromática y técnicas características de estas primeras décadas del siglo. Los capiteles jónicos con guirnaldas son muy característicos de estos años, después dejan de usarse. Hay que tener en cuenta que el mayor momento de apogeo en la construcción de retablos neoclásicos se vive en Cádiz de 1783 a 1804, años en los cuales el paso del barroco al neoclasicismo estaba ya totalmente superado. Los retablos de la Veracruz derivan directamente de las composiciones de Serlio, que consisten en un banco y un cuerpo con pilastras que enmarcan una hornacina central y que soportan el ático formado por entablamento y frontón. No vemos aquí el doble frontón característico de Palladio por falta de espacio y altura, ya que hubieran tenido que romper la cornisa y quedaría desproporcionado. Y en el diseño de los órdenes de los retablos siguen fielmente las proporciones establecidas por Viñola. Sobre la autoría física de estos primeros retablos, lo más lógico sería inclinarnos hacia los carpinteros locales, que trabajaban activamente en estos años para el consistorio y la iglesia mayor, y compañeros de trabajo de Quintanilla, sobre todo Juan del Rey. Pero también debemos recordar que Cosme Velázquez, director de escultura de la Academia de Cádiz desde 1789, es un joven que acaba de llegar a la bahía de la mano de Cayón y Benjumeda, y que no hay que descartar como una de sus primeras obras la actuación sobre estos retablos, de alguna manera. Los retablos menores son iguales los enfrentados, como los que diseñó Benjumeda para San Pablo y la Santa Cueva de Cádiz. Después de algunas décadas de sufrir la capilla y su retablo los deterioros producidos por la humedad y los pluviales que nos cuentan los documentos de estos años, y en pleno repunte de la construcción de retablos en la bahía y de reformas en el entorno del barrio, creemos que la actuación que llevaron a cabo José Calandria y Bugatti, entre otros artífices, en los retablos en 1865, que son las únicas firmas que hemos encontrado, fue solamente una restauración más o menos en profundidad que afectó sobre todo a la sustitución de piezas de madera. Ahora, eso sí, todo ello quedó enmascarado bajo los desafortunados repintes que sufrieron a mediados del siglo XX.
Lo que hemos visto antes eran las pinturas que quedaban murales. Estos son los retablos que después se pusieron en madera, que yo pienso que son de principios del 19, en un estilo claramente de Benjumeda, con los marmoleados con una técnica muy muy buena y con colores muy propios de esos años, muy claros. Estos son los retablos 1 y 3, que son enfrentados, y el 2 y el 4, que son enfrentados iguales, con una ligera variación con respecto a los otros dos. Son claros, son diáfanos, son claramente neoclásicos. El retablo mayor, con su Cristo de su advocación. Una vez construida la capilla, las reformas y añadidos no se han revelado como de gran trascendencia, salvo la colocación a mediados del siglo XIX de un suelo de prensa hidráulica sobre el original de barro y que pudiera ser uno de los lotes de materiales que recibiera la capilla procedentes de la demolición de la Capilla de la Salud en 1842. Y gracias a que las reformas han sido de escasa incidencia, la capilla ha llegado a nuestros días sin graves ni numerosas alteraciones en su forma original, aunque con algunas desafortunadas intervenciones realizadas en el siglo XX. Sí ha sufrido daños por las lluvias y humedades que tuvo desde el principio y para las que no llegó nunca a estar bien resuelta. Por suerte, en los últimos años ya sí se ha podido llevar a cabo una reforma integral y en profundidad de la capilla, que al menos la ha salvaguardado de las ruinas y afortunadamente se ha realizado con criterios conservacionistas que han recuperado su identidad neoclásica y casi todos los elementos ideados en el momento de su creación. Esta es la capilla antes de la restauración integral. Por ejemplo, podemos ver un techo de escayola, que es más cara, que tapa el artesonado de madera de carpintería de Ribera que tiene, que es magnífico. Estos colores en la pared, tenía capas y capas de pintura plástica malísima para el muro. Además, el hecho de utilizar colores diferentes en las diferentes paredes de la iglesia es un concepto nada neoclásico. El suelo es posterior y estos colores que tienen los retablos, que se pintaron a mediados del siglo XX, reconocemos aquí el gris naval, muy propio de los repintes en la ciudad, enmascara los colores que tenía antes, que habéis visto que eran preciosos, ¿no? Gracias a Dios se han podido recuperar. Esta reforma integral, como ya apuntamos al principio, consistió en una rehabilitación de la cubierta por la empresa Angón, realizada en 2007. Y luego, entre 2010 y 2012, la Escuela Taller realizó el resto de la rehabilitación del edificio en cuanto a albañilería interior y exterior, incluida la fachada. Y se restauraron los 5 retablos. Durante las labores de restauración se produjeron muchísimos hallazgos, que fueron todos documentados en este estudio y que me llevaría 5 horas contar todos los detalles, todas las curiosidades que se encontraron, como el de un enterramiento sin identificar, firmas en los retablos, curiosas abrazaderas en los muros, antiguas puertas o ventanas, etcétera. Las apariciones eran diarias. Por ejemplo, el estado de pudrición de la cubierta era terrible, ¿no? Totalmente podrida todas las maderas, la teja va directamente sobre las tablas, el muro estaba totalmente afectado. Esta es la restauración que llevó a cabo Angón, muy bien hecha, la verdad, porque aparte de realmente hacer un sistema de impermeabilización moderno, pero muy efectivo y que no se ve ni desde afuera ni desde dentro, el artesonado de madera se conservó. Si había piezas que había que reponer, se repusieron también en madera. Así como estaba el muro en muchas de sus partes. Uno de los problemas que tenía era que los retablos estaban encastrados directamente en el muro, con lo cual cogían toda la humedad del muro y el muro además quedaba totalmente destrozado. Nosotros en la Escuela Taller ideamos un sistema que consistía en hacer una estructura de madera sobre la cual descargaba el retablo. El retablo ya no estaba encastrado en el muro, estaba colgado de la estructura. La estructura estaba metida en la pared solamente por unos enganches de acero galvanizado, inoxidable. Entonces el retablo ahora mismo ya no toca el muro y el muro queda también sin ese destrozo. Y en esta foto se ve el suelo original de barro. Las iglesias en esta época casi todas tenían el suelo de barro con a espigas, que se llama, colocadas las losas de 1428 que todos conocemos, las azoteas. Este era el suelo de todas las iglesias. Después se ha ido sustituyendo por suelos de mármol. La iglesia mayor también lo tuvo así en su momento, la iglesia de la Pastora. Si queremos ver uno que se ha conservado, el de la iglesia de San Juan de Chiclana, en la cripta. Allí está el suelo original de este de barro. Y nosotros aquí, cuando levantamos el suelo de prensa hidráulica, encontramos esto. Los suelos se estropeaban mucho en las iglesias en esta época porque la entrada y salida de gente era constante, las calles no estaban empedradas, eran de barro. O sea, nos imaginamos. Y luego en esta foto, por ejemplo, podemos ver las abrazaderas de hierro que están en varios sitios de la iglesia, como agarrando la iglesia para que no se abra, porque es que se abre así. Yo creo que hoy día no se abre más porque la aguanta la casa que está pegada al lado.
repintes debajo de las maderas, el reutilizar para hacer retablo maderas de otras iglesias, eso era muy común. Y en algunas estaban pintadas, esta tenía tallado y borrado una especie de óvalo con 2 ojos, este tenía un escudo mercedario, parece ser que vino del convento de la Merced de Jerez. Aquí podemos ver, por ejemplo, el marmoleado de mediados del siglo XX, que además está hecho con pintura al aceite, que es muy dañina, sobre el marmoleado al agua, al temple, muy bueno de principios del XIX, de la época neoclásica. Y en esta época, en esta foto, también se ve que el pintor del siglo XX que pintó en gris, esto es la parte baja del retablo mayor, no llegaba con la brocha a esta parte de aquí, no lo pintó, porque como tampoco se ve desde fuera, y tiene un marmoleado precioso, dorado y rojo, muy propio de Benjumeda. Es que no llegaba y no le dio, gracias a Dios. Aquí más arreglos, había retablos a los que le faltaban partes, tuvimos que ponerlas, hacerlos dorados, rentelar, volver a estucar. Los retablos se hicieron, la restauración ha sido muy en profundidad. Y esto, bueno, la fachada antes y después tenía muchas capas de pintura plástica, se han quitado todas. En su origen lo que tenía era la piedra accionera y sobre ella una pequeña lechada de cal que se ponía por razones higiénicas. Hoy día, como no existen ya esas razones higiénicas ni tampoco tiene esto tanta polución, la hemos dejado sin la lechada de cal, siempre se podrá poner, es reversible, y esto sería un poco el aspecto que tendría en su origen. Ha cambiado de color a lo largo de los años muchas veces, y este sería el aspecto que ha quedado tras la restauración lo más parecido posible a lo que fue en su origen, ¿vale? Es diáfana, es abierta, es que describe totalmente la descripción de Ureña. Faltaría por poner el suelo de barro y terminar la policromía del altar mayor. En realidad es poco trabajo lo que le queda. Y el artesonado, no hay otra iglesia en toda la comarca de la Bahía que conserve, pequeñitas de este tipo, que conserve esta. Algunas sí la tuvieron, pero después se sustituían por una bóveda de cañón de piedra que seguramente hubiera aguantado mejor la iglesia que no esto que está simplemente posado. Hubiera ayudado más a su estabilidad. Podemos reivindicar, bueno, que decir, esta reforma integral, como ya apuntamos al principio, consistió en una rehabilitación de la cubierta por la empresa Angón, realizada en el 2007, y luego ya entre el 2010 y el 2012 la escuela taller. Podemos reivindicar por todo esto una merecida puesta en valor de la capilla. Hay que considerarla la única obra representativa del neoclasicismo adaptado o adoptado por alarifes y maestros de obra, en definitiva por artífices populares en edificios menores, que no tienen el protagonismo, importancia, nivel y tamaño de las obras propiamente neoclásicas y diseñadas por los arquitectos académicos, que protagonizan el valioso neoclasicismo gaditano. Otras posibles capillas coetáneas de la zona con esta impronta no han llegado a nuestros días. Evidentemente, tras este estudio, con el que espero haber aportado nuevos e interesantes datos sobre la capilla y todos los agentes históricos que la rodean, quedan abiertas líneas de investigación, que esperamos se vayan completando en el futuro. Entre ellas, por supuesto, prima el descubrimiento de los planos de la capilla, o al menos de la base documental que certifique la autoría definitiva de ellos. También esperamos que en una futura reordenación del archivo diocesano se puedan localizar y consultar el resto de la documentación que al parecer existía sobre la capilla y que hoy día parece que no está. Igualmente, creemos interesante que se pudiera descubrir la identidad del enterramiento hallado, la relación concreta de los materiales que vinieron de la Capilla de la Salud a socorrerla del Santo Cristo en 1842, clarificar la datación y autoría exacta de la imagen del Cristo de la Vera Cruz y, cómo no, autentificar con mayor exactitud el complejo proceso constructivo de los retablos de la capilla. ¿Cuál es a día de hoy el futuro de la capilla? Bueno, pues el futuro que le espera a la capilla es a fecha de hoy bastante incierto. La hermandad se encuentra en una situación económica muy delicada debido a los tristes acontecimientos que la mayoría conocemos respecto al impago de la Junta de Andalucía, aún sin resolver, de la subvención concedida para la escuela taller. La capilla al menos ha conseguido salvaguardar su integridad física gracias a la rehabilitación integral que se ha llevado a cabo en los últimos años. El estado de ruina que presentaba al inicio de la misma y que acumulaba 2 siglos de pequeñas, insuficientes e incluso dañinas reparaciones, anunciaba prácticamente su derribo y desaparición. La rehabilitación actual ha sido en profundidad, integral, productiva y exitosa en sus resultados, llevada a cabo con unos criterios muy respetuosos de conservación. La capilla se ha salvado y entre todos los agentes que hemos participado en ello hemos conseguido que sean sus características propias, las que se idearon para ella en el momento de su creación. Sin embargo, el trabajo no ha terminado. Queda por solar la nave, que esperamos se haga reproduciendo el original de barro, y la policromía del altar mayor, que se realice reproduciendo fielmente la de magnífica calidad, colores y estilo neoclásico que tuvo en el momento de su ideación. Sobre las labores de ornato posteriores, deseamos que se realicen respetando el neoclasicismo de la capilla en la forma y sobre todo en el concepto.
Finalmente, esperamos que los problemas actuales se solucionen y que entre las diferentes administraciones y agentes que de algún modo u otro están implicados en la situación puedan llegar a un entendimiento y resolución del conflicto, que provoca que a fecha de hoy pueda desaparecer una de las hermandades más antiguas de San Fernando, que la capilla siga sin terminar su restauración, los titulares sin volver a su sede y que la ciudad continúe sin recuperar un edificio emblemático por su singularidad del patrimonio histórico local. A través de mi estudio espero haber contribuido a la recuperación y conocimiento de su historia, a su puesta en valor en sus términos reales y a su reconocimiento y conservación como se merece. Gracias. Muchas gracias, felicidades por esta conferencia que nos ha ofrecido y que, bueno, nos hace retroceder en el tiempo a uno de los templos más queridos de San Fernando, y sobre todo es reconfortante comprobar cómo las personas responsables, en este caso la doctora Yolanda Muñoz, se empeñan en volver a su estado primitivo, a su estado original, los edificios que simplemente o brevemente hay que restaurar, no inventar nada sobre ellos. Hoy día, si se hubiera seguido esta práctica en otros edificios religiosos, civiles o militares de la ciudad de San Fernando, tendríamos un patrimonio no ordinario, sino singular y extraordinario dentro de lo que es la Bahía de Cádiz. No que se han acometido muchas acciones de restauración que no han sido tales, sino acciones de alteración y de destrucción de la imagen tal como sus autores la concibieron, que es lo que entiendo ella pretende. En su empeño de dejar ese trabajo de los carpinteros de Ribera del techo libre de planchas de escayola, y me consta que tiene ilusión en que la iglesia igualmente recupere el suelo de barro, ¿no? Porque lo sencillo es poner, y lo que a todo el mundo es mármol, se compra mármol por metro y se pone el suelo enorme. Ven usted que esa iglesia no fue concebida así, como ocurre en otros casos de la isla, de edificios que han desaparecido o que hoy los vemos extraordinariamente alterados. No digamos nada del criterio postconciliar, cuando se cambia la liturgia y con ese pretexto se destrozan verdaderos templos que eran, y sin ir más lejos, uno que tenemos muy cercano y muy parecido a la del Cristo, que es la de la iglesia de la Pastora. La iglesia de la Pastora, a iniciativa de la Hermandad de la Pastora, ha ido poquito a poco recuperando ese aspecto que tenía y que yo conocí, de unos retablos laterales y de una arquitectura que no tenía nada que ver con lo que se transformó con la excusa, más bien, de ese cambio de la liturgia postconciliar, que se hubiera solucionado simplemente poniendo una mesa, como hay otras iglesias, una mesa para celebrar delante del retablo principal y punto. Por lo tanto, enhorabuena por la conferencia y enhorabuena por el criterio que tiene para terminar de recuperar esta capilla, y desde la Academia, por supuesto, nuestro deseo de que la ciudad recobre ese templo de un barrio tan antiguo y tan significativo como es el Cristo, por conservar su patrimonio arquitectónico y también, ¿por qué no?, su patrimonio emotivo, porque esa es una iglesia de siempre muy querida. Ese templo tiene por lo menos dos valores, el arquitectónico y también el emotivo de lo que ha significado para la ciudad de San Fernando. Ahí hicimos la primera comunión miles y miles de niños isleños, cuando la Pastora no era parroquia, era una capilla.
Y bueno, y la iglesia más cercana era la de la iglesia mayor. Y toda la zona, todo el barrio de la Pastora, todo el barrio del Cristo, pues la feligresía era la iglesia del barrio del Cristo, y la capilla era parroquia. Parroquia, además, quiero recordar que con cura propio, que eso ya no lo vivía, pero entonces sí. Bien, como anuncié al principio, el siguiente acto de la Cuaresma organizado por la Academia es el concierto del conjunto vocal Virelai, Capilla de Música de la Catedral de Cádiz, el próximo sábado día 5 de abril a las 8 de la tarde en la iglesia de San José Artesano, en el parque. Muchas gracias por acompañarnos al primer teniente de alcalde, al excelentísimo señor almirante de la Carraca, a las demás autoridades que nos acompañan militares esta noche, y a las señoras y señores miembros del equipo de gobierno, y a todos ustedes, naturalmente. Gracias, y queda clausurado el acto.